Hace mucho tiempo tuve un sueño y ese sueño fue Japón. Me llamo Marcos Cartagena y quiero darte la bienvenida al Hanasaki Podcast, un lugar donde te hablaré de las enseñanzas más valiosas que he aprendido de la cultura japonesa, mis propias reflexiones sobre la vida y una sección de entrevistas que he titulado Personas con Ikigai, en la que traeré a hombres y mujeres que han encontrado su propósito vital y trabajan cada día para hacerlo realidad. Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hana mitai ni seichushite saite kudasai. Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. ¿Anata mo mainichi shiteiru koto wa doyatte yoku dekiru to kangaete imasu ka? Te acabo de preguntar en japonés si tú también eres una de esas personas que siempre piensa en cómo puede hacer las cosas mejor cada día. Este es el mensaje que nos transmite una palabra de la que ya hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. Kaizen es un término que no tiene traducción al español. Significa mejora continua o así es como la hemos interpretado. Para este episodio he pensado en darle todo el protagonismo a esta palabra y aprovechar para leeros la reflexión que escribí sobre ella en el nuevo libro que se publicará a principios de 2025. Después os contaré cómo hago yo para aplicarla en mi vida diaria y por último repasaremos algunas recomendaciones que nos ayuden a ponerla en práctica. ¿Qué te parece? Este episodio va a estar cargado de sabiduría oriental, así que ponte cómodo y escúchalo hasta el final. Antes de entrar en materia, quiero recordarte que todas las enseñanzas extraídas de la cultura japonesa que trato de transmitiros en este podcast son parte de mi programa Reinvención Hanajin, en el que he recopilado más de 100 dinámicas encaminadas a ayudarte a construir una vida más larga con propósito, saludable y en equilibrio. Si deseas enriquecer tu día a día, puedes consultar toda la información del curso entrando en marcoscartagena.com/Hanajin con H y con J. Hanajin. Ahora sí, vamos con el episodio. Como os he dicho, lo primero que vamos a hacer es leer la reflexión que va a estar incluida en este libro sobre la palabra Kaizen. Aquí vamos. ¿Es posible que esta sea una de las palabras japonesas más extendidas y conocidas en Occidente? Algo me dice que sí, pero en esta ocasión tengo la intención de dar un enfoque ligeramente diferente al que quizás conozcas, así que no te pierdas las próximas líneas. Siempre que la escucho me trae el recuerdo de la primera vez que la oí decir. Fue en Japón, pocas semanas después de haber empezado el que sería mi primer año en el país. Después de ingresar en el club de karate de la universidad y empezar a entrenar con mis nuevos compañeros, tuve una reunión con el capitán del club. En ese breve encuentro, Reo-san me explicó cómo funcionaban las cosas allí. Uno de los puntos que más me sorprendió es que me dijo que a partir de ese momento tendría que llevar mi libreta de Kaizen. Yo no sabía qué significaba esta palabra, así que la repetí con cierto tono de incredulidad. Como aquel que espera que le den una explicación más detallada al respecto. Reo-san me enseñó la que era su propia libreta. En ella pude ver cómo había llevado un seguimiento de todo su proceso como artista marcial. Desde los comienzos había estudiado cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tenía registros de la evolución de su propia musculatura, flexibilidad, fuerza y otras variables que medía cada 6 meses. Se fijaba nuevos objetivos de cara a su próxima medición. De esta forma siempre estaba enfocado en mejorar cada día un poquito más. Yo miraba aquella libreta con incredulidad. Había entrenado karate más de 10 años antes de ir a Japón y nunca había hecho algo así. Me pareció una idea brillante que empecé a emular desde entonces. Si estudiamos los símbolos kanji que componen la palabra Kaizen, obtenemos lo siguiente. Kai significa cambio. Zen significa bueno. Se podría decir que su traducción literal es cambio bueno, aunque los japoneses la interpretan más bien como cambio bueno que se persigue en todo momento, haciendo énfasis en el hecho de que una vez que se empieza a aplicar Kaizen no se acaba jamás. Es un proceso de mejora continua perpetuo. Kaizen es un concepto especialmente utilizado en el mundo empresarial. Las grandes corporaciones niponas son famosas por su alto grado de perfección y se conoce que son capaces de alcanzarlo gracias a la aplicación del Kaizen. A veces puede dar la impresión de que esta palabra está restringida únicamente al ámbito laboral, pero en realidad Kaizen representa algo que va más allá. Se puede aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro proceso de desarrollo personal, en la forma que tenemos de alimentarnos, en todo. Cuando hablo de Kaizen, yo voy incluso más allá, porque para mí es la esencia de una forma muy especial de concebir la existencia. Es lo que yo he definido como evolución en vida.
Creo que no me equivoco cuando digo que el ser humano es el único animal de la Tierra capaz de evolucionar en el transcurso de una misma vida, sin la necesidad de tener que morir y renacer para generar un cambio. Gracias a estudios recientes sobre la epigenética, hoy sabemos que aunque no podemos alterar la estructura de nuestros genes, sí que podemos modificar cómo los genes se expresan, y aunque tengamos un gen determinado que nos condiciona de una forma concreta, si la expresión de ese gen se reduce o desaparece, sería como si lo hubiéramos eliminado de la cadena. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esos cambios pueden llegar a transmitirse de generación en generación, con lo que estaríamos diciendo que incluso podemos llegar a evolucionar literalmente mientras vivimos y transmitir algunas de las mejorías que hemos alcanzado a nuestros hijos. ¿No es esto increíble? Para poner en práctica el Kaizen necesitamos desarrollar un compromiso continuo con la mejora. No tiene relevancia en el ámbito de la vida en el que decidamos enfocarnos. Lo fundamental es evaluar nuestras acciones previas y reflexionar sobre maneras de realizarlas mejor en el futuro. Y esto, aunque pueda parecer paradójico, es independiente de si ya estamos obteniendo buenos resultados. Lo importante es perseguir esos cambios positivos que albergan el potencial de hacernos prosperar. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser mejor amigo? ¿Cómo puedo ser mejor hijo o hija? Estos son algunos ejemplos de preguntas que te animo a que te hagas de forma frecuente. El ser humano es capaz de alcanzar niveles que ni él mismo puede llegar a imaginar. ¿Por qué detenernos en nuestro proceso de crecimiento? ¿Por qué conformarnos? Y ojo, con esto no quiero promover que te sientas insatisfecho con lo que eres y con lo que has logrado hasta el momento, y que por ello trates de aspirar a algo más. Todo lo contrario, quiero que experimentes orgullo por tus avances, que los disfrutes y que los valores, pero que no te estanques. Cada persona tiene por naturaleza un potencial enorme. La palabra Kaizen es un agente motivador que nos ayuda a sacar todo lo que llevamos dentro para que podamos acercarnos a nuestra mejor versión. No movidos por la insatisfacción, sino por la voluntad de expresar nuestra grandeza. Además, otra idea que me gustaría transmitirte es que solemos subestimar el poder de los pequeños cambios. Damos por sentado que una mejoría apenas insignificante no supondría ninguna diferencia, y por ello, ¿por qué esforzarse? Es fácil caer en el error de asumir que si el cambio no es significativo o transformador, no vale la pena alterar algo que ya está funcionando bien. ¿Es este tu caso? Hay un proverbio japonés muy revelador y dice así: Chiri mo tsumore ba llama tonaru. Si se amontona, hasta el polvo puede formar una montaña. Pocas cosas hay más pequeñas que el polvo. Sin embargo, muchas motas de polvo en un mismo lugar pueden acabar construyendo una montaña. Para mí, este es el espíritu de Kaizen. No importa cómo de pequeña sea la mejoría, todo suma. Y paso a paso, siguiendo en una misma línea, cuando nos queramos dar cuenta, habremos logrado algo grande. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Viajes con grupos de tamaño reducido, visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Espero que hayas disfrutado de la reflexión. Y ahora vamos a hablar de cómo hago yo, por ejemplo, para aplicar esa palabra en mi vida. Y es un poco siguiendo esa misma línea de preguntarte qué es lo que puedes hacer mejor y aplicar esos cambios para ver qué resultado tienen. Yo, por ejemplo, cuando estoy cortando fruta o cuando estoy incluso limpiando la casa con cosas pequeñas, también aplico el Kaizen. Y trato de pensar en cómo puedo hacer para cortar esa fruta mejor, más eficientemente, sin mancharme las manos, de forma limpia, que quede bien. Cómo colocar las cosas en el plato cuando vas a poner la comida y colocarlas con estética para que queden bonitas. Cuando haces una receta, una comida, estar pensando en qué le puedes añadir para que esté mejor, para que sepa mejor, y ir probando y haciendo pequeños cambios. No asumir que ya está todo el pescado vendido, sino que puedes todavía aplicar cosas que puedan mejorar.
Y como he dicho en la reflexión, sin sentirte mal por cómo lo estás haciendo, sin pensar en que no es suficiente y necesitas hacerlo mejor con ese ánimo de perfeccionismo constante que te deja siempre satisfecho. No, hay que valorar lo que ya hacemos bien, pero pensarlo, ¿no? Pensar una vez y una otra. Incluso, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿No os podéis imaginar cuántas veces nosotros en la empresa de Descubriendo Japón hemos estado repasando el mismo itinerario que llevamos haciendo ya muchos años y aún así aplicando pequeños cambios, a pesar de tener valoraciones muy positivas de los clientes? Aún así, seguimos pensando en qué podemos mejorar, cómo podemos cambiar el horario para que sea mejor, atendiendo las encuestas de las personas y vemos quizás puntos que podríamos cambiar para hacerlos mejor. Entonces, no paramos de aplicar ese Kaizen constante que no terminará nunca. Yo a veces me quedo pensando y digo, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a terminar este itinerario y a dejarlo ya sin tocar? Que ya es suficientemente bueno. Pero no podemos, porque de alguna forma, si no sigues evolucionando y adaptándote a los cambios y modificando las cosas de tal forma que estés siempre atendiendo lo que la gente espera, lo que la gente quiere de ti, lo que la gente quiere del viaje o espera de tu empresa, quizás lo que en un momento funcionaba luego deje de funcionar. Y esto pasa muchas veces en las empresas. Por eso no puedes estancarte. También en la vida personal. No puedes estancarte con una cosa porque los tiempos cambian y tú también tienes que cambiar y evolucionar con esos tiempos. Por eso estamos pensando cómo hacerlo. Y aquí te voy a decir una manera de aplicarlo sencilla, porque todo al final acaba entrando en lo que sería la lógica de cómo hacerlo y cada uno tiene su propio método. Pero lo primero que yo hago y que os animo a vosotros es que adoptéis, y esto es el punto 1, de forma férrea la idea de aplicar Kaizen. O sea, la idea de la mejora continua, que la interioricéis en vuestra vida, que sea algo que llevéis con vosotros en todo momento, que estéis comprometidos con el cambio positivo. Y esto es lo primero, porque sin esto no vas a estar pensando ni planteándote qué hay de lo que estás haciendo que podrías hacer mejor o qué de lo que has hecho y has venido haciendo podrías cambiar y podrías aplicar para obtener mejores resultados. No lo vas a hacer. Solo lo vas a hacer cuando estés completamente comprometido con Kaizen y lo que esto conlleva. Una vez que ya lo tenemos claro, que somos personas Kaizen, vamos a pensar en qué área, aunque sea pequeña, podemos mejorar, ¿no? ¿Qué de lo que estamos haciendo podemos cambiar? Y una vez que tenemos algo seleccionado, es decir, por ejemplo, voy a cortar esta fruta mejor, o voy a preparar esta receta mejor, o voy a limpiar la casa de forma más rápida y eficiente, o voy a aplicar esto en este aspecto de mi trabajo, o este aspecto de mí mismo, porque yo considero que a lo mejor tengo un punto de mejora, una carencia que quiero trabajar, lo que sea, ¿vale? Una vez que la tenemos detectada, hacemos lo siguiente. Primero, aplicamos y pensamos una nueva acción que podemos hacer en ese sentido y la ponemos en marcha. Después de esa acción vendrá un resultado de cuál ha sido el producto de esa acción que nosotros hemos emprendido. Y aquí llega muy importante, es analizar detenidamente ese resultado. Es decir, ¿ha sido en la línea que queríamos? ¿Ha sido positivo? ¿Ha mejorado? ¿Qué ha pasado con eso? Lo analizamos de forma consciente, es decir, pensando sobre ello y sacamos nuestras conclusiones. Quiere decir, ¿ha sido un cambio positivo? ¿Ha funcionado para mejor? Genial, esa línea es la que vamos a seguir. Ahora, la siguiente acción que vamos a pensar va a ser profundizando en esa línea que ya hemos tomado. Pero si el cambio ha sido negativo, quiere decir que no hemos obtenido el resultado que queríamos, entonces aquí llega el momento de pensar algo diferente y de cambiarlo para seguir haciendo ese mismo proceso una y otra vez. Los errores que van a llegar constantemente en nuestra vida, ya sea aplicando Kaizen o en la vida diaria, no son fracasos a no ser que los cometamos una y otra vez de forma constante. Esos son los errores que se convierten en fracasos, pero el resto de errores en realidad lo que son informaciones que la vida nos da en base a la causa y efectos, a algo que hago, una acción que acometes y un resultado que obtienes, causa-efecto, y nos dicen
si las cosas van bien o van mal, o van en la línea que nosotros queremos, porque a veces juzgar si es bueno o malo, eso es algo que depende de ti, de tu punto de vista, pero si es lo que tú buscas o no es lo que tú buscas. Entonces ahí llega el momento de aprender de ese error, aprender de lo que no ha funcionado bien y aplicar un cambio. El problema es cuando tenemos un error constantemente igual y no hacemos nada, ni siquiera nos paramos a analizar y luego sí nos quejamos de que las cosas no van bien, de que siempre nos pasa esto y aquello y nos victimizamos, pero en realidad es porque no estamos tomando nota. La información la vida nos la da, ¡pam!, una y otra vez. Y si haces la misma acción una y otra vez, de esa forma obtendrás el mismo resultado de esa forma. Hay una frase que siempre habrás escuchado que dice: si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No hagas lo mismo, porque entonces vas a obtener lo mismo. Esto es así. Señoras y señores, no he descubierto aquí la rueda y no he hecho un gran descubrimiento, pero a veces tenemos que repetirnos estos pequeños conceptos para terminar de interiorizarlos. A mí no me gusta, por ejemplo, dejar la pelota en el campo ajeno, ¿vale? Cuando aplicamos Kaizen, a veces pensamos que un cambio no depende de nosotros, sino de otra persona que está en el mismo proceso. Y nosotros decimos, bueno, pues ya aquí no puedo hacer nada. Y yo soy fan de poner la pelota en mi campo y decir, bueno, de lo que sí puedo hacer, de lo que sí que está en el entorno de mi acción, ¿qué puedo cambiar para influir en esta situación que quiero que mejore? Incluso aunque eso sea depender de la acción de otra persona, pero tú cambias las circunstancias, cambias el entorno, cambias lo que le dices, cambias cosas que luego acaban repercutiendo en que otra persona incluso puede hacer algo más acorde a como tú piensas que es lo correcto. Y por último, y vuelvo a repetir, no obsesionarse con la perfección. Kaizen no es sinónimo de perfección. Kaizen no es sinónimo de estar siempre insatisfecho buscando esa mejoría. No, esto no es suficientemente bueno, lo voy a hacer otra vez y lo voy a hacer otra vez, porque así no podemos vivir. Podemos ser perfeccionistas, pero valorando lo que hemos alcanzado, valorando dónde estamos, porque seguramente ya estemos en un punto mucho más alto del que estábamos si somos personas que aplicamos Kaizen en nuestra vida. Y esto hay que valorarlo, hay que apreciarlo y hay que sentirse bien por ello. Pero, como decía la reflexión, nosotros somos grandes y tenemos grandeza que podemos expresar aplicando Kaizen. Entonces, no detenernos, no conformarnos, pero no sentirnos mal por lo que ya somos. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Me gustaría pedirte que compartieras este episodio con una persona que creas que lo que hemos contado puede ayudarle, puede servirle o puede interesarle. Así que házelo llegar como quieras, por WhatsApp, por Facebook, por redes, como tú veas, por mensaje de Instagram, pero compárteselo y así me ayudas a llegar más lejos. También decirte que si has disfrutado de la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 47, en el que te hablo de 2 técnicas que se originaron en Toyota justamente pensadas para aplicar Kaizen en sus procesos de construcción, que son perfectamente extrapolables a la vida cotidiana de cada persona y que complementan muy bien este podcast. Así que si no lo has oído, el número 47 es tu episodio. Ahora ya sí me despido. Itsumodori, boku kite kurete. Hontoni kansha shitemasu. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El Sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos 2 obsequios en marcoscartagena.com/regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, soremade o genki de ne.